Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy es el último día del año 2025. Es un día especial. Y es el último día y para el primer día del siguiente año estamos cubriendo con el devocional el sufrimiento de Cristo y cómo fue a la cruz. Así que Jesús nos está hablando en el año 2025 ahora. Acerca de si hay algún tipo de debilidades en nuestra vida o debilidades en otras personas en su vida. ¿Cómo usted responde? Si usted recuerda, Marcos 1 dice cómo es que el Evangelio de Jesucristo inició. De hecho, Jesucristo nació en un tiempo de oscuridad. Era una oscuridad en el ambiente de la política y también oscuridad debido a la naturaleza humana. Y Jesucristo nació en medio de eso. Y es en medio de eso que en ese momento que el Evangelio empezó. Ese es el inicio de las buenas nuevas. Y como Jesucristo fue a la cruz, es la cima, es el clímax de toda esta historia. Así que entonces tenemos que ver cómo es que Jesucristo, cómo es que Dios responde a la oscuridad, cómo es que Dios responde en tiempos de la oscuridad y cómo es que Jesús fue llevado a la cruz y resucitó. Si ustedes ven en el capítulo 14, cada momento muestra la debilidad del hombre. Ellos están abandonando a Jesús e inclusive uno de los discípulos más cercanos, Pedro, negó a Jesús. Él también tenía que enfrentar, inclusive vemos cómo el sumo sacerdote tenía que tomar decisiones y la decisión que él tomó fue en base a la oscuridad. Y se ve cómo realmente Jesucristo sufrió demasiado. Pero en cada momento usted mira que Él era un árbol de vida y que cada decisión, cada comportamiento que Él tenía era dador de vida. Y aún con esas debilidades de los seres humanos, ¿cómo usted responde? Así que la cruz es el árbol de vida, porque al final el propósito último es dar vida. Así que allí estaba Jesús muriendo en el árbol de la vida. Era un momento si lo vemos desde un punto de vista, es algo muy triste, pero la muerte, debido a su muerte, esto da esperanza a la humanidad. Entonces aquí es básicamente el primer capítulo acerca de su sufrimiento y habla de cómo durante la Pascua es que Jesucristo fue traicionado. Y ese es el camino que lo lleva hacia la cruz. Y vamos a ver cómo es que Jesucristo responde a las tinieblas de este mundo. Y cada uno de nosotros, como somos pequeños Cristos, porque somos llamados cristianos, pequeños Cristos. Es básicamente que nosotros somos mini Cristos, pequeños Cristos. Así que todos nosotros tenemos nuestro propio sendero hacia la cruz. Y este capítulo le está enseñando a usted cómo caminar ese sendero. Así que mi título para hoy es Caminando hacia la cruz y cómo usted responde a las tinieblas del tiempo, a las tinieblas del mundo de ese tiempo. Así que para hoy hay más de 70 versículos y lo dividí en 7 párrafos. Así que el sendero hacia la cruz puede ser ensayado. Él fue primero ungido. El primer segmento es del versículo 1 al versículo 11.
2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban a los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle. Versículo 1. Después versículo 3. Pero estaba él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Versículo 3. Así que básicamente una mujer que ni siquiera fue dado su nombre trajo un perfume extremadamente caro y lo derramó en la cabeza de Jesús. El nardo. Nardo es una planta del norte de la India. Así que para traer esa hierba desde el norte de India a Israel es algo muy caro. Y vino y derramó todo el contenido de este aceite en la cabeza de Jesucristo en una sola vez. Y en el capítulo 4 se enojaron mucho por esto. Y en versículo 5, ese seguro se pudo haber vendido. La gente decía, guau, esta mujer no tiene cerebro, ¿ah? Porque ¿cómo es posible que viene y derrama todo el contenido de ese aceite tan especial de una sola vez? Es aproximadamente el valor de esa vasija de aceite, es aproximadamente el equivalente a un año de salario. Y para ese tiempo la gente, había mucha pobreza, y la gente estaba viendo esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de dinero. Pero Jesucristo les dice, esto es algo hermoso lo que ella ha hecho conmigo. Pero ¿y cómo es así? Decía así, es que prácticamente es la ganancia que tiene una persona, el salario de un año. Pero Jesús les dice, los pobres van a estar siempre con ustedes, y cuando queréis les podréis ayudar, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 7. Eso sucedió para un lunes, y muy poco tiempo después Jesucristo iba a estar en la cruz. Jesucristo y esta mujer está respondiendo al tiempo de Dios. En el tiempo correcto usted hace lo correcto. Las personas pobres siempre van a estar alrededor de nosotros, pero ahora es tiempo de tratar a Jesús como lo que Él es. Él es un rey. Básicamente eso es lo que está haciendo esta mujer, tratando a Jesús como un rey al ungirlo. Así que antes de que Jesucristo camine ese sendero de vergüenza hacia la cruz, esto que tomó lugar aquí es algo hermoso. Esta mujer era sensible a los tiempos de Dios. La segunda cosa hermosa que tomó lugar se encuentra en versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así que la muerte de Jesucristo y la resurrección es de las señales más grandes que han tomado lugar. Así que esta mujer, con lo que ella, con el ingreso de todo un año, ella vino, hizo lo que podía, y vino y honró a Jesús. Jesús vio que esta mujer no calculó, ella dio todo lo que tenía. Para las mujeres en ese tiempo, su estatus era mucho más bajo. Así que básicamente
Ella no tenía ningún tipo de herencia o derechos para herencia. Y no quedaba cómo iba ella a vivir. Así que esto que ella vino y dio, el valor de ese aceite podía ser el equivalente al primer pago, la prima por una casa, pero ella dio todo lo que tenía. Este rendimiento, esta rendición de todo, está básicamente diciendo, es como diciendo que Dios lo dio, Jesús lo dio todo y murió por nosotros. Porque cuando Jesús dio todo lo que él tenía, también se necesitaba personas que estuvieran capaces a dar todo lo que ellos tenían. Así que en el versículo 9 habla de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así que básicamente en los cuatro evangelios se está registrado este hecho. Hay muchas otras tipos de situaciones o que tomaron lugar y que no están registradas en los 4 evangelios, pero este sí lo está. Inclusive el milagro de la multiplicación no está registrado en los 4 evangelios, pero este sí. Lo que esta mujer hizo sí está registrado en los 4 evangelios. Y la importancia de esto. Si usted no comprende esto, porque no puede comprender que el amor de Dios ha sido derramado totalmente en usted. Él va a morir y esta mujer ya sabe que el amor de Dios es universal, es algo épico. Yo no soy importante para nada, se dice esta mujer. Pero ¿cómo yo puedo ir y cómo puedo yo escoger el sendero de la vida? Ella vino y tomó esa vasija de aceite. Así que en comparación, ese vaso de perfume de nardo puro. Pero veamos en el otro lado Judas, que justamente es por dinero que él vino y traicionó a Jesús. Y él pensó, Judas Iscariote pensó que traicionar a Jesús era algo bueno. Él miraba el dinero. Y él miraba, oh no, la popularidad de Jesucristo está declinando, declinando, declinando. Y entonces él quería salirse de la barca. Entonces Judas no podía mirar el amor de Dios por el amor de Jesús por la gente. Él solo miraba su temor. Y los discípulos también podían utilizar eso, el temor, para responder a Jesús. Si nada pasa, entonces, oh sí, claro, es muy bien, es muy bueno seguir a Jesús. Pero si algo pasa, ya no le siguen. En Betania. Entonces, básicamente aquí lo que se está hablando es un tema acerca de dinero. ¡Wow! ¿Vale la pena invertir todo ese valor, ese dinero en Jesús? Es mejor darlo a los pobres. Y Judas es el otro extremo, que él quiere traicionar y traicionó a Jesús por el amor al dinero. Pero la mujer que trajo ese perfume de nardo puro, ella dice, yo no tengo que calcular o que contar esto, porque es Jesús. Porque Dios nos ha dado lo más importante, lo mejor. Así que hoy, que es Jesús. Así que hoy nosotros tenemos que pensar que la amabilidad, la gentileza, la bondad que Dios derrama en usted y en su vida
exactamente como el tema el tema anual para la iglesia. Es que el amor de Dios es enorme. Es que esa profundidad y esa anchura del amor de Dios, hablamos de eso, de que es vasto y nosotros no tenemos que calcular en cuanto a lo que hay que darle a Él. Esto también es el sendero que tenemos que pagar el precio para seguir a Jesús. Esta mujer usó este perfume de nardo puro. Y ese es el sendero del árbol de la vida. Y para responder a la oscuridad del mundo. Así que el versículo del 1 al 16, yo le doy un subtítulo. No, del 1 al 11 yo le doy un subtítulo. Un corazón que está dispuesto a hacer lo mejor. Que usted, lo que usted tiene, sea lo que sea, usted lo da. Y entonces usted puede experimentar más del amor de Dios y del poder de Dios, de la gracia de Dios. Y del versículo 12 al 31 está hablando de la cena, de la última cena. Aquí está hablando también de dos diferentes pensamientos en conflicto. Del versículo 17 al 21. Versículo 11 dice, cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aquí está hablando Jesús, que está prediciendo que Él va a ser traicionado. Y la gente, los discípulos se preguntaban, ¿soy yo? ¿Seré acaso yo? ¿Seré yo? Jesús sabe quién es. Porque en el versículo 25, porque dice, el que come junto conmigo en mi plato. Y en el versículo 22 empieza la Santa Cena. ¿Y cómo es que cómo es que Jesús pone estas dos historias juntas? La de la traición y la Santa Cena. Porque nosotros siempre decimos que la noche que Jesucristo fue traicionado. ¿Y qué tiene que ver la traición con la comunión, con la Santa Cena? Comunión es básicamente autosacrificio. Porque Jesucristo tenía que sacrificar su vida, su cuerpo, por el amor de la humanidad. Jesús decía, este es el nuevo pacto. Este es un pacto mayor que el pacto de Abraham, que el pacto. Y esto va a traer el resultado supremo. Porque la base de nuestra relación con Jesucristo con Dios está basada en el pacto, en nuestra relación con Cristo. Así que esta es la reflexión relacionada con el mundo versus el cielo. Y cómo es que uno siempre se sirve a sí mismo y siempre piensa acerca de causa y efecto. Y entonces usted puede hablar aquí. Estas son las luchas humanas, las luchas nuestras de los seres humanos. Y cuando vemos a los discípulos, cada uno de ellos falló uno por uno, uno por uno. Pedro Jesucristo, Pedro también vino y le traicionó.
Jesús realmente entiende la naturaleza de la gente. La gente es débil. Y Jesús habla acerca de esta comunión. E incluso vino y la compartió con Judas. Y Jesús ya sabía que Judas le iba a traicionar. Pero Jesús vino y le dio el pan y la copa a Judas. Y le dijo, Judas, le dice, Judas, yo soy parte de usted. Yo soy capaz de llevar tus debilidades. Yo entiendo tus debilidades. Y quizás 3 horas después usted e incluso junto con el sacerdote me van a traicionar juntos. Pero le voy a decir algo, Pedro. Yo entiendo tu debilidad. Usted está en esa debilidad y usted no puede salir de ella. Pero hoy yo me voy entonces a sacrificar a mí mismo para que usted pueda caminar este sendero. Pedro, usted tiene que escoger. Usted tiene que escoger tener una relación conmigo. Eso es básicamente el corazón de Jesús. Él podía ver. Y el amor de Dios es un amor el amor de Jesús es un amor que abraza y que acepta al otro con sus debilidades. Y en inglés nosotros usamos la palabra radical. Usted probablemente no se va a poder sentar a la par de una persona que va a venderle, que va a traicionarle. Usted probablemente lo quería es quererlo, o usted viene y lo golpea o le dice lo que siente en la cara. Pero Jesús, la forma en que Jesús acepta a las personas es una forma radical. Y cuando nosotros vemos comunión, no solamente es que vamos a recordar lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, sino que también usted tiene que preguntarse si usted es una persona que es capaz también de llevar esas cargas en usted cuando sus miembros de célula tienen problemas, cuando su familia tiene problemas. Usted soporta eso. Usted los entiende. Que usted es una persona que cree en Dios. Tengo yo el suficiente valor para poder llevar esos problemas sobre mis hombros, que su problema sea mi problema, que cuando ellos cometen errores, yo también, pues eso es usted capaz de decir, yo también tengo responsabilidad acerca de eso. Cuando usted piensa, por ejemplo, en el incendio en Taipo, ¿cómo es posible que una iglesia viene y confiesa pecados? Nosotros no causamos que esta tragedia tomara lugar directamente, pero como dijo la pastora Débora, hay situaciones, hay problemas con nuestro discipulado. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo una iglesia tan grande, cómo es posible que no haya personas que hayan estado involucradas indirectamente con este sector de la construcción? Porque entonces todo esto tiene que ser transformado en el área de la construcción. Decimos que queremos ser árbol de vida en todas las áreas. Dios quiere que podamos impactar de esa manera a la sociedad, pero todavía no estamos allí. Es porque la iglesia es débil. Toda la iglesia en ese sentido ha pecado debido a su debilidad. Y nosotros tenemos que llevar en nuestros hombros ese pecado de la sociedad. Es esa actitud de que nosotros tenemos que ser capaces de llevar en nuestros hombros las debilidades de otros. Nosotros tenemos que llegar a ser ese sacerdote real, así como Jesucristo vino y llevó sobre sus hombros las responsabilidades, las cargas nuestras. Las llevó en sus hombros. Esto es una forma radical de hacer las cosas y esta es la forma correcta. Y entonces nosotros vemos. Ahora versículo. Del versículo 27, vamos hasta el versículo 42. Habla de cómo Jesucristo fue traicionado. Yo quiero hablar aquí acerca de los sentimientos de Jesús.
versículo 33 y 34. Es cuando Jesucristo fue con sus discípulos al jardín del Getsemaní. Aquí Jesús está enfrentando la muerte, la desesperanza, y su respuesta fue oración. Y cuando ustedes ven el contexto, ustedes pueden ver aquí el lado humano de Jesús, pero Jesús siempre fue humano. Y cuando Él habla acerca de su humanidad, el versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedados aquí y velad, versículo 34. Está básicamente diciéndoles, tengo temor, estoy tan triste, estoy al punto de morir, mi corazón está roto, es como que ya no le queda nada. 35, 36, dice, oh Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Aquí Jesús está extremadamente solo. Jesús básicamente está diciendo, remueve esta capa de mí. Jesús siempre tenía una gran capacidad, él podía enfrentar todos los desafíos de una forma calmada. Pero aquí él está pidiendo al Padre, a Dios, no permitas que muera, no permitas que muera en dolor. Antes de la muerte va a haber tanta tortura, yo no voy a poder soportar esto. Es esa la desesperanza en la humanidad de Jesús. Tiene ese temor. Jesús está experimentando un gran sufrimiento. Y uno te dice, yo me he experimentado esto también en su vida. Quizás en su vida usted ha experimentado dolor extremo. Al punto que usted le dice a Jesús, Señor, al Dios, oh Señor, no permitas que yo experimente más de esto. Yo no quiero, por ejemplo, tener un divorcio si el caso es problemas matrimoniales. O, por ejemplo, no quiero que vengan y que me roben mi dinero. Hay muchas cosas que las personas no pueden cambiar. Y entonces uno hace este tipo de oraciones. Señor, Padre, Abba Padre, si es posible, remueve esta copa de mí. Aparta de mí esta copa. Pero no importa cómo Jesús orara. Él tenía que enfrentar el dolor. Muchas personas cuando oran sienten que Dios no está respondiendo. Y usted ora y aquello que usted no quería que tome lugar, toma lugar. Jesús también experimentó eso. Por eso es que podemos saber que Jesucristo puede entender totalmente a cada uno de nosotros porque Él era una persona, Él era humano. Él también enfrentaba cosas que Él no podía cambiar, que no podía controlar. Hasta el punto que Él dijo, tengo que tragar esto, tengo que enfrentar este desafío. Porque aquí en este punto en Getsemaní fue el punto más bajo en la vida de Jesús. Vimos a Jesús como Él vino y salió de esto. Y Jesús le va a decir a usted, usted no está solo, porque yo le entiendo a usted. Yo he experimentado esto antes.
Así que en cada parte de religiones, ustedes nunca pudieron entender o llegar a este punto. El llegar a experimentar el sufrimiento más extremo en el mundo. Y Él por eso es capaz de poderle decir a usted, yo le entiendo a usted. Así que Dios está aquí hoy viviendo en medio de nosotros y Él es capaz de decirnos a nosotros, sí, yo entiendo como usted, como tú te sientes. Así que tengo mucha gratitud de que Marco fue capaz de escribir los sentimientos de Jesús. Así entonces Jesús viene y me dice a mí que Él me puede entender a mí. Y Él sabía, Jesús entendía que este era su destino. El sufrimiento era su destino. Y al final Él caminó ese camino. A partir del 34 es capaz de enfrentar la traición de sus discípulos y la iniquidad de su tiempo. Para entonces había un conflicto. Versículo 50 dice, entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Aquí vemos la debilidad de los discípulos cuando se trata de vida o muerte. La reacción natural del ser humano es débil. Así que hay momentos en que usted tiene que llegar en su fe, en que hay momentos en que usted tiene que llegar y enfrentar cosas que usted no puede. Y de versículo 55 en adelante dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Y aquí hay algo digno de mencionarse, y fue en el el versículo 51, que había un joven que le estaba siguiendo, quizás era uno de los discípulos más jóvenes de Jesús. Esta persona estaba cubierta por una sábana y le iba siguiendo a Jesús, pero entonces le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Así que cuando usted es débil, la vergüenza es mayor. Y Jesús aún así entiende a cada uno de nosotros. Y Él puede aceptar que todos nosotros somos débiles. Quizás al final de la escritura, al mirar esto, versículos 66 al 71, habla acerca de cómo Pedro negó a Jesús. ¿Y qué tan serio es esto? Es que él está diciendo, básicamente, de forma pública, está negando a Jesús. Y viene una sirviente y le dice, ¿usted no es que estaba con Jesús? Usted es alguien que seguía a Jesús. Y él dice, no, no. Así que nosotros tenemos que, él vino y lo negó. Porque nosotros a veces decimos, sí, yo quiero seguirte, Señor, hasta la muerte. Pero aquí tenemos a Pedro que le negó a Jesús. Pero Jesús entiende que cada persona que sigue a Jesús, ¿dónde? Él sabe en qué punto está usted en su viaje de seguimiento en su fe. En las iglesias, ok, Pedro llegó a ser, de acuerdo a la tradición católica, el primer papa.
porque Jesús había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que estamos hablando aquí es de que Pedro fue capaz de cambiar. De haberle negado, pudo llegar a ser una persona fuerte en la fe. Y Jesús caminó determinantemente este camino, y nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: yo tengo ese corazón de esta mujer de Betania, de ser capaz de dar todo lo que tengo. O soy como Jesús o como los otros discípulos, que de hecho calculamos todo en relación a nuestra interacción con Jesús. O somos como Pedro, que está lleno de pasión para seguir a Cristo, pero conforme él va siguiendo también falla. ¿Podemos nosotros salir de esa falla de nuestra propia debilidad? Jesucristo puede llevar en sus hombros las debilidades de Pedro, y aún así puede usar a Pedro. Usted, por ejemplo, hoy día es líder de célula, o usted está trabajando en el mercado laboral. Usted se da cuenta de que usted es una persona que también puede llevar sobre sus hombros las responsabilidades, las debilidades de otros. En su trabajo, en su familia, usted puede levantarse y llevar esas cargas de los otros en sus hombros. Ese es el camino de un sacerdote real. Que usted ora por su jefe, usted ora por su compañía, usted ora, usted entiende las debilidades de sus familiares. Y que usted puede usted puede abrir un camino para ellos, y entonces el mundo va a ser transformado gracias a eso, aunque nosotros no seamos el Salvador, pero Dios nos ha dado la autoridad para poder llevar sobre nosotros las debilidades de otros. Y Él cuenta con cada uno de nosotros, con cada uno de aquellos que está dispuesto a caminar el camino de la cruz. Ese es el concepto para nuestra vida como creyentes, y esto puede cambiar el mundo. Así que hoy, cuando terminamos el último día del 2025, tenemos que continuar caminando el camino de la cruz, y nosotros podemos ser transformados y podemos cambiar a este mundo cuando nos levantamos y llevamos en nuestros hombros las debilidades de otros. No calculemos con Dios. Podemos levantarnos y ser verdaderos discípulos de Jesús. Gracias, Señor, porque tú tienes un amor incondicional por nosotros. Y tú eres capaz de mostrar cuánto nos amas. Amén. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.